Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El Teatro Aleph de Ivry-sur-Seine, localidad justo al lado de París, acaba de estrenar La démocratie de la peur, la democracia del miedo, tercera parte de una trilogía escrita y dirigida por Óscar Castro, que refleja la obsesión de este director de teatro chileno por cambiar el mundo, pero sobre todo por hacerlo más humano. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de sus más de 50 años al frente del Teatro Aleph, aquí en Francia y también en Chile, Óscar Castro ha sido tan amable de venir una vez más hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Un placer verdadero recibirte en este estudio de Radio Francia. Me sacaste las palabras de la boca. Yo también quería decir, un verdadero placer estar aquí contigo. Placer mutuo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago de Chile en 1947 y que en los años 60 ya formas en el liceo tu primer grupo de teatro, en el liceo número 1, creo, de Santiago. Es cierto que entre las actrices había una chica que un día iba a ser presidenta de Chile, una tal Bachelet, creo. Michelle Bachelet, claro. Era el Instituto Nacional, que es un teatro, o sea, un liceo, el más antiguo de Chile de hombres, y el liceo de niñas número 1, que era entonces decidimos nosotros los del Nacional hacer un grupo de teatro, pero el teatro no era tan importante como las chicas que iban a llegar. O sea que para mí el teatro me sirvió como caballo de Troya para poder entrar al Liceo 1 y conquistar chicas que entraran a hacer teatro. Y una de las chicas que era ahí, que en aquella época yo debo haber tenido 16 años, la Michelle debe haber tenido 14, se integró también a trabajar conmigo. Es una buena escuela para la política, ¿no?, el teatro. Yo creo que el teatro, el buen teatro se hace en los teatros. El teatro malo lo vemos en la política cotidiana, ¿no? ¿Era buena actriz Michelle Bachelet? Fíjate que era más cantante, le gustaba cantarle los Beatles. ¿Ah? Y era buena actriz porque tampoco se trataba de ser bueno, se trataba de hacer lo que uno quería sin tener mayores esperanzas o cosas bellas que uno hace cuando es joven. Y un día llega el golpe de Pinochet y el grupo sigue trabajando, pero a ti y a tu hermana te detienen y te llevan a Tres Álamos, el campo de concentración, donde sigues haciendo teatro. Es una especie de manía, ¿no?, en ti, eso de hacer teatro. Sí, pues yo creo que yo, si hubiera trabajado en un barco mercante, habría hecho teatro en el barco mercante. No sé por qué esa pasión que me tomó desde muchos años a hacer teatro. Era algo como necesario y además pasaban cosas tan tremendas que el momento del teatro en el campo de concentración era un espacio de libertad, un espacio de reencontrarse con la humanidad, ¿no?, con lo humano que uno era. Hasta los militares venían a ver las piezas. ¿Por qué? Bueno, los militares, porque eran lugares que están muy apartados de todas partes, estaban tan presos como nosotros, pero eso, tenían unas relaciones normales, pero nosotros sabíamos que si les daban la orden de matarnos, no habrían tenido ningún escrúpulo de hacerlo. ¿Había censura ahí en el campo de concentración? Había censura y al principio no, pero una vez hicimos una obra de teatro que contaba la historia, era La Pasión del Señor. La Pasión del Señor, que terminaba cuando un preso decía, bueno, y el Salvador murió
pero Salvador volverá un día, y todos los presos empezaron a gritar, Salvador, Salvador, Salvador. No era el mismo Salvador. No era el mismo, pero no, eso nos dejó sin visita por un par de meses, yo creo. Y después entró la censura. Y en la censura, para poder pasar la censura, inventamos un dramaturgo que se llamaba Emil Kahn. Y eran las mismas letras que formaban el nombre del campo de concentración, que era Melinka. Un día fui a hablar, teníamos que mostrar la obra y explicársela al comandante, ponte tú, 3 días antes del espectáculo. Y le habíamos inventado hasta una biografía a Emil Kahn. Entonces yo comenzaba diciendo, es un judío polonés que vivió en los campos de concentraciones nazis, que ahora vive... Y estoy explicando todo eso y el comandante me dice, pare, lo conozco yo. Y después me dijo, ¿y cómo se llama la pieza? Yo me acuerdo muy bien de eso, porque es inolvidable. Los recuerdos de una paloma mensajera, también la conozco. Y pueden dar la obra. Cuando volví a contarle a mis compañeros actores, todos se rieron, ¿eh? Y yo dije, oye, no se rían porque a lo mejor existe el ignorante, somos nosotros. ¿Quién sabe? Nunca Mira, se puede y saber. qué curioso, ¿eh? Porque estas historias no se acaban nunca. Un día me estoy bajando del auto y yo anoto la calle para estar tranquilo y no buscar el auto desesperadamente por otro lado. Y voy a anotar, y la calle se llamaba Emil Kahn. Yo dije, pero qué increíble. ¿Y quién es Emil Kahn? Fue uno de los fundadores de los derechos humanos en Francia después de la guerra. Y una calle lleva su nombre. Así que todos los viernes le hacíamos un homenaje a un autor que no conocíamos y que era muy bella la historia. Tenía razón el militar, ¿eh? Exactamente, era conocido. En 1976, Oscar es liberado y con tu hermana vienes aquí a Francia, exiliado, donde vas a crear el Teatro Aleph. Era como una especie de balón de oxígeno para ti, salir de una sociedad un poco opresiva como la chilena de entonces, para caer aquí en Francia. Claro, y además aquí habíamos muchos refugiados chilenos y latinoamericanos, porque acuérdate que en aquella época las dictaduras estaban en toda América Latina, habían brasileños, argentinos, peruanos, de todas las nacionalidades. Y ahí yo tuve la gran suerte de que Ariane Mushkin, la directora del Soleil, me ayudara a montar un espectáculo que fue en aquella época como todo un símbolo de la historia de refugiados, que se llamaba El exilado Mateluna, que empezamos dándolo en el Soleil y después seguimos en el mundo entero. Casi no, yo creo que pocos países han quedado sin ver el exilado Mateluna. Cuéntanos, Óscar, ¿qué ha pasado en estos 50 años para que te veas obligado a estrenar una obra que lleva el título de La democracia del miedo? Mira, yo creo que una de las cosas que a todo creador le gustaría que hacer algo que cambie la historia de la humanidad, ¿no? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo que como se está viviendo en el mundo es lo más lejano de lo que uno quisiera que fuera una vida en esta tierra. Y yo siempre decía en broma, y lo sigo diciendo, y lo sigo haciendo en serio, lo digo en broma, pero lo hago en serio, que un día iba a escribir una pieza de teatro en la que el público, después de verla, iba a salir transformado para siempre. Bueno, entonces hice la trilogía, que es la historia de este dramaturgo, que empieza con la nebulosa vida de José Miranda, un trabajo muy lindo que hicimos con Abdelhakim. Él hacía en esa pieza el rol del diablo. Porque está todo siempre en mis historias, está mezclado la Biblia, el diablo, los reyes magos, los santos y sus contrarios. Y después hice otra que se llama La Bruma, pero siempre este personaje que anda buscando hacer la pieza, y la final, que es la que estoy presentando ahora, que se llama La democracia del miedo, es una pieza en la que el autor está dispuesto a morir crucificado al final del espectáculo si no ha cambiado el mundo. Ahora,
lo crucifican, normal, todavía no cambia, pero él dice, pero venga la próxima semana porque va a estar resucitado y voy a estar otra vez haciendo esta pieza para que cambie el mundo. Al tercer día, ¿no? Al tercer día. Óscar, Francia está viviendo momentos difíciles a causa de las derivas de unos cuantos gamberros, si me permiten, durante las protestas de los chalecos amarillos. ¿Es un síntoma de una democracia enferma? Yo creo que sí, ¿eh? Yo pienso que... yo creo que la equivocación parte en que nosotros pensamos que los que toman las grandes decisiones son los políticos que nosotros elegimos democráticamente. Pero no son ellos que toman las grandes decisiones. Las grandes decisiones las toman las empresas multinacionales. Y entonces la democracia, del miedo hablamos de una nueva religión que sale, que ha superado el Islam, el judaísmo, el catolicismo, que se llama el consumerismo, que tiene un pecado original que es la deuda. Entonces todos los niños nacen ya con el pecado original que ningún bautizo puede sacar. Y después de eso tú puedes comprar el cielo en los supermercados. La gente va a misa ahora a los centros comerciales. Ese es el lugar de reflexión y de felicidad, ¿no? O sea, como que la felicidad tú la puedes comprar con cosas, con objetos. Entonces, es una obra que yo trato de compartir porque yo pienso que es cierto que es muy difícil que se cambie la historia si los políticos no tienen realmente el poder. O sea, ¿y cuándo se lo van a tomar el poder para que no sea una dictadura económica la que nos hace vivir todos los días? Y entonces pasa esto de los chalecos amarillos, que como tú sabes hay gente que algunos ni siquiera han leído un libro de política en su vida, y hay también como un rechazo a los políticos, a los sindicatos, como que si ellos no hubieran sido capaces de solucionar los problemas por los que ellos creyeron votar para tener una vida mejor. Entonces yo creo que es una cosa mundial, no pasa aquí en Francia nomás, pasa en Chile y en el planeta entero está dirigido por una dictadura económica. Esa es mi visión que tengo ahora, pero la obra es muy, muy alegre, ¿eh? muy divertida, te ríes todo el tiempo, pero se dicen cosas que dejan pensar. ¿Qué pensaste de la intervención del presidente francés ayer, Emmanuel Macron? Pero como te digo, ahí a mí me queda claro que él no tiene el poder para realizar los cambios que el pueblo quiere. Pues, tal vez no es... Él quisiera realmente poder hacerlo, pero no tiene el poder de tomar las grandes decisiones. Y yo creo que es eso que nosotros, la gente tiene que darse cuenta que no es por ahí donde que va a cambiar la historia. La historia cambiará cuando los políticos y nosotros tendremos el coraje de atacar la banca y las grandes multinacionales, porque si no el mundo va a seguir así, no va a cambiar. Quizás el teatro pueda ayudar, en cierto modo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que además, fíjate que pienso que en el 68 fue mucho más violento que ahora. Yo ese 68 lo conocí, y esto, cuando tú ves documentales del 68, ya no son 2 o 3 autos que están en la calle quemándose, cuadras de autos quemándose. ¿Y por qué? Porque la gente se siente en un momento sobrepasado por no poder vivir nada más. Es una frustración terrible. El próximo 17 de enero, en la Embajada de Francia en Chile, en Santiago, vas a ser condecorado como Caballero de la Legión de Honor. ¿Qué significa para ti esa distinción francesa, entregada en Chile además? Sí, yo no lo esperaba. Francia ha sido un país que me ha tratado muy bien.
a quien yo quiero mucho, es mi madre adoptiva, digo siempre. Es un país que me ha permitido educar a mis hijos, desarrollarme en el teatro, me ha dado todo. Y más encima de eso me ha dado los reconocimientos. Entonces, todo lo que hablé antes no es porque no esté amando este país profundamente. Lo que hablé antes corresponde al amor que tengo por Francia y su gente. Entonces, para mí va a ser muy emocionante. No es normal que la decoración, porque son decoraciones que se la dan a un francés en general, son condecoraciones francesas para franceses, y la decoración tendría que ser puesta en Francia. Pero yo quería que fuera en Chile, porque para mí tiene un significado, y viene Jean-Claude Lefort, que es un diputado honorario de la Asamblea Nacional, a condecorarme a Chile, y eso tiene un significado porque yo tendría que contar mi camino que hice desde Chile a Francia hasta llegar a la Legión de Honor. O sea que me la están dando también a la gente que estuvo conmigo en esos momentos duros de la historia de Chile. Eso nos daría pie a 10 programas como este, ¿eh? ¿Qué dicen? Necesitaríamos 10 programas como este para contar toda tu vida. Sí, tienes razón. Hablando de simbolismos, además en Santiago tienes tu sucursal del Teatro Aleph, el Teatro Aleph de Chile. ¿Cómo está? ¿Se pueden hacer comparaciones entre uno y otro? Yo creo que no mucho, fíjate, porque están recién empezando. Entonces se podría hacer comparable con el Teatro Aleph de Francia si yo lo tomo como el Teatro Aleph de Francia hace 3 años. O sea, este teatro va a tener 5 años y tiene 5 años. Y nosotros seguimos yendo a Chile y seguimos colaborando porque está en un barrio popular, porque queremos hacer un teatro para la gente que no puede tener los accesos al teatro normal. Y yo creo que se está haciendo un gran desarrollo cultural que va a dar frutos lindos bien pronto. Yo espero que usted va a ir a la fiesta de mi decoración. Voy a intentarlo. Queda un poco lejos, pero voy a intentarlo. No, te lo prometo. El metro. Sí, no, en metro es un poco difícil atravesar el océano. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro Aleph en Ivry-sur-Seine, justo a 2 pasos de París, donde se pone en escena la obra de Óscar Castro, La democracia del miedo. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas felicidades por esta condecoración. Permíteme también que agradezca a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes están ahí al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena uruguaya de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.